Jueves por la noche, olor a cera y un micrófono. La sentencia cae. Miguel Herrera ya no es testigo de Jehová. 30 años borrados en segundos. ¿Por qué? Porque rompí el silencio que protegía a un monstruo, y un comité quiso enterrar la evidencia. Lo que escuché tras esa puerta puede tumbarlo todo. ¿Te atreves? El olor a cera de piso nunca me abandonará. Ese aroma característico del Salón del Reino, mezcla de limpiador industrial y perfume barato de las hermanas, quedó grabado en mi memoria como el último aliento de una vida que estaba a punto de morir. Era jueves por la noche, y yo estaba sentado en la tercera fila, donde siempre me ubicaba desde niño, cuando el hermano Fernández se acercó al micrófono con esa solemnidad que solo usan para los anuncios más graves. Miguel Herrera ya no es uno de los testigos de Jehová. Las palabras flotaron en el aire espeso del salón como una sentencia de muerte. Nadie me miró. Era como si me hubiera vuelto invisible en ese mismo instante. Sentí cómo la temperatura de mi cuerpo bajaba mientras un murmullo contenido recorría las filas de sillas metálicas. Mi madre, Carmen, estaba 3 asientos a mi derecha. No giró la cabeza, no susurró mi nombre. Simplemente se quedó allí, con las manos cruzadas sobre su Biblia gastada, mirando hacia el frente como si yo nunca hubiera existido. Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 63 años, y durante 30 años de mi vida fui lo que ellos llaman un siervo ministerial ejemplar en la congregación Esperanza de los Testigos de Jehová, aquí en Medellín. Trabajaba como contador en una empresa textil, pero mi verdadera vocación era servir a Jehová. Los martes y jueves enseñaba a los nuevos estudiantes. Los sábados predicaba de casa en casa, y los domingos dirigía estudios bíblicos en mi hogar. Mi vida giraba alrededor de esas paredes color beige del Salón del Reino como un planeta obediente en su órbita. Vivía en el barrio La América, en una casa sencilla de 2 plantas que heredé de mi padre. Cada mañana, a las 5:30, el despertador me levantaba para mi hora de estudio personal de la Biblia. Café negro, pan tostado y media hora leyendo las publicaciones de la Watchtower antes de alistarme para el trabajo. Los vecinos me conocían como el hermano Miguel, ese hombre delgado de bigote cano que siempre cargaba un maletín lleno de revistas La Atalaya, y que nunca perdía la oportunidad de hablar sobre la verdad bíblica. Mi madre, doña Carmen, había sido bautizada como testigo de Jehová desde 1962, cuando yo tenía apenas 5 años. Fue ella quien me enseñó que el mundo estaba controlado por Satanás, que solo los testigos de Jehová sobrevivirían al Armagedón, y que nuestra organización era el único canal que Dios usaba para comunicarse con la humanidad. Mi hijo, me decía mientras me preparaba el uniforme para las reuniones, nosotros somos el pueblo escogido de Jehová. Nunca olvides eso. Durante décadas creí en cada palabra. Rechacé fiestas de cumpleaños. Me negué a saludar la bandera en el colegio, dejé pasar oportunidades de trabajo que requerían trabajar en días de reunión. Mi vida entera estaba diseñada alrededor de servir a la organización. Incluso, mi soltería era una decisión consciente. Como el apóstol Pablo, había elegido mantenerme libre de compromisos familiares para dedicar más tiempo al ministerio. Si hace un año me hubieran dicho que terminaría expulsado de la congregación, me habría reído. Yo, Miguel Herrera, el mismo que había bautizado a 12 personas en los últimos 5 años, el que nunca había faltado a una reunión sin justificación médica, el que donaba el 10% de su salario para la obra mundial. Pero la vida tiene formas curiosas de ponernos en situaciones que jamás imaginamos. Todo comenzó un sábado por la mañana, durante mi ronda habitual de predicación por el barrio Belén. Iba acompañado por el hermano Rodrigo, un anciano de la congregación que me había tomado bajo su tutela desde mis primeros años como siervo ministerial. Tocamos la puerta de una casa rosada, con jardín pequeño y rejas blancas.
Era nuestro último intento antes del almuerzo. «Buenos días», dijo una mujer de unos 40 años que nos abrió con una sonrisa tímida. «¿En qué les puedo ayudar?». Lo que siguió fue una conversación aparentemente normal sobre nuestro mensaje bíblico. La señora, que se presentó como Esperanza, nos escuchó con interés genuino y aceptó una revisita para la semana siguiente. Todo transcurrió según el protocolo habitual, hasta que, al despedirnos, noté que un niño nos observaba desde la ventana del segundo piso. Sus ojos tenían esa expresión que conocía bien después de tantos años visitando hogares, miedo mezclado con súplica silenciosa. Algo en esa mirada me perturbó durante toda la semana. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese niño, tal vez de unos 8 o 9 años, mirándonos como si quisiese gritarnos algo que no podía decir. La revisita a casa de Esperanza estaba programada para el martes siguiente a las 3 de la tarde. Durante esos días, la imagen del niño en la ventana no me abandonó. En mis oraciones matutinas pedía a Jehová que me diera sabiduría para entender por qué esa mirada me había impactado tanto. Tal vez era solo mi imaginación, pensaba mientras organizaba las revistas que llevaría para el estudio. Mi rutina esa semana siguió su curso habitual. Lunes y miércoles en la oficina hasta las 5, revisando los libros contables de la textilera donde había trabajado durante 15 años. Mi jefe, el señor Ramírez, me respetaba no solo por mi eficiencia con los números, sino porque sabía que podía confiar en mí. «Miguel nunca miente», solía decir a los otros empleados. Los testigos de Jehová no mienten. Era una reputación que me llenaba de orgullo y que había construido cuidadosamente desde mi juventud. El martes llegué puntual a casa de Esperanza. Esta vez fui solo, porque el hermano Rodrigo tenía una reunión con el superintendente de circuito. La mujer me recibió con la misma sonrisa tímida de la semana anterior, pero noté algo diferente en su actitud. Parecía nerviosa. Miraba constantemente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «¿Cómo está, hermana Esperanza?», pregunté, usando el tratamiento que dábamos a todas las personas interesadas en nuestras enseñanzas. «Bien, hermano Miguel, pase, por favor». Nos sentamos en la sala, un espacio sencillo con muebles de madera clara y algunas plantas que decoraban las esquinas. En la mesita de centro había colocado la revista La Atalaya que le había dejado la semana anterior. Las páginas estaban marcadas con pequeños papelitos, señal de que realmente había estado estudiando el material. Durante la primera media hora, revisamos el artículo sobre la familia cristiana. Esperanza hacía preguntas inteligentes, demostraba conocimiento bíblico básico y parecía genuinamente interesada en profundizar su entendimiento de la verdad. Era exactamente el tipo de estudiante que toda congregación necesita, alguien con corazón honesto y bueno, como decían las Escrituras. Pero entonces escuchamos un ruido arriba, pasos rápidos como si alguien corriera, seguidos por el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. «Disculpe un momento», dijo Esperanza, levantándose rápidamente. «Es mi hijo David. A veces se pone ansioso cuando hay visitas». Subió las escaleras y la escuché hablar en voz baja con alguien. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de súplica, como si estuviera tratando de calmar a una persona alterada. Cuando regresó, 5 minutos después, tenía los ojos ligeramente enrojecidos. «¿Todo bien?», pregunté con genuina preocupación. Sí, David está pasando por una etapa difícil. Su padre no vive con nosotros hace un tiempo». Continuamos el estudio, pero mi concentración estaba dividida. Algo en la atmósfera de esa casa me generaba una inquietud que no podía explicar. Esperanza respondía a mis preguntas sobre los principios bíblicos para la crianza de los hijos, pero había una tristeza en su voz que las palabras no podían ocultar. Al final de la hora, cuando me despedía,
Volví a ver al niño en la ventana del segundo piso. Esta vez nuestras miradas se encontraron directamente. Vi sus labios moverse, como si estuviera tratando de decirme algo, pero la distancia no me permitía entender. Levanté la mano para saludarlo, pero él se apartó rápidamente de la ventana. Esa noche, durante mi estudio personal, no podía concentrarme en la lectura de Ezequiel. Cada vez que intentaba enfocarme en las profecías sobre la restauración de Israel, mi mente regresaba a esa casa rosada y al niño de la ventana. Jehová, oré antes de dormir. Si hay algo que necesito entender, por favor, ayúdame a verlo con claridad. La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Era viernes por la tarde y yo estaba organizando los informes de servicio de campo en el Salón del Reino. Como siervo ministerial, tenía la responsabilidad de recoger y procesar todos los reportes mensuales de actividad de predicación. Era un trabajo meticuloso que me gustaba. Números claros, datos organizados, todo en su lugar correcto. El hermano Rodrigo llegó con su folder de informes y se sentó a mi lado en la mesa del fondo del salón. Era un hombre de 65 años, anciano desde hacía más de 20, con esa autoridad tranquila que dan los años de experiencia en la organización. Había sido mi mentor espiritual desde que me bauticé, y yo lo respetaba como a un padre. Miguel, me dijo mientras revisaba algunos papeles, necesito pedirte un favor especial. Por supuesto, hermano Rodrigo, lo que necesite. Es sobre la familia Vargas, la señora Esperanza y su hijo. Mi corazón se aceleró ligeramente al escuchar el nombre. Sí, ¿qué pasa con ellos? Rodrigo bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos. La situación en esa casa es complicada. El esposo de Esperanza, Aurelio, es testigo de Jehová bautizado, pero está enfrentando algunos problemas disciplinarios serios. El comité judicial se va a reunir con él la próxima semana. ¿Problemas disciplinarios? Pregunté, aunque ya comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Sin entrar en detalles, hay acusaciones graves relacionadas con conducta inapropiada hacia menores, específicamente hacia su propio hijo. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandieron por toda mi comprensión de lo que había estado observando. Hermano Rodrigo, dije cuidadosamente, ¿está diciendo que Aurelio está abusando de David? Las acusaciones están siendo investigadas según los procedimientos bíblicos apropiados. Pero mientras tanto, necesitamos manejar la situación con mucha discreción. La reputación de la congregación está en juego. ¿Y qué favor necesita de mí? Que suspendas temporalmente los estudios con Esperanza. No podemos tener hermanos visitando esa casa mientras se resuelve este asunto. Podría generar rumores innecesarios en la comunidad. Me quedé en silencio, procesando la información. El niño en la ventana, la mirada de súplica, los pasos apresurados. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Hermano Rodrigo, dije finalmente, si un niño está siendo abusado, ¿no deberíamos hacer algo más que suspender estudios bíblicos? ¿No deberíamos reportarlo a las autoridades? La expresión de Rodrigo cambió. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos y paternales conmigo, se endurecieron ligeramente. Miguel, entiendo tu preocupación, pero debemos confiar en la sabiduría de la organización. Los ancianos sabemos cómo manejar estas situaciones delicadas. Reportar asuntos internos a las autoridades seculares puede traer oprobio sobre el nombre de Jehová. Pero ¿qué pasa con David? ¿Quién lo protege mientras se investiga? El comité judicial determinará la verdad de las acusaciones. Si Aurelio es culpable, será desasociado y entonces Esperanza podrá tomar las medidas legales que considere necesarias. ¿Y si mientras tanto sigue abusando del niño? Rodrigo se levantó, claramente incómodo con la dirección de nuestra conversación. Miguel,
Me preocupa tu actitud. Pareces estar cuestionando la autoridad que Jehová ha establecido en su organización. Te sugiero que ores pidiendo humildad y obediencia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, orando, leyendo las Escrituras, buscando alguna claridad divina sobre lo que debía hacer. Los versículos sobre proteger a los inocentes y defender a los indefensos parecían gritar desde las páginas de mi Biblia, pero los años de entrenamiento organizacional me susurraban que debía ser obediente y esperar en Jehová. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. El sábado, amanecí con una determinación que no había sentido en años. Mientras preparaba mi café matutino, las palabras del Salmo 82 resonaban en mi mente. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Era como si Jehová mismo me estuviera dando instrucciones específicas sobre lo que debía hacer. Mi plan era simple pero arriesgado. Iba a visitar a Esperanza, no para suspender el estudio como me habían ordenado, sino para ofrecerle ayuda real. Si lo que Rodrigo me había dicho era cierto, esa mujer necesitaba saber que alguien estaba dispuesto a apoyarla, incluso si eso significaba desafiar las instrucciones de los ancianos. Llegué a la Casa Rosada a las 10 de la mañana. Esperanza abrió la puerta con expresión sorprendida. No esperaba mi visita un sábado, día que normalmente dedicaba a la predicación de casa en casa. «Hermano Miguel, ¿qué hace aquí? ¿No hay reunión hoy?» «Esperanza, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. ¿Puedo pasar?» Ella vaciló por un momento mirando nerviosamente hacia las escaleras, pero finalmente asintió y me hizo entrar. Nos sentamos en la sala, pero esta vez no saqué ninguna publicación de mi maletín. En lugar de eso, la miré directamente a los ojos y le hice la pregunta que había estado ensayando toda la madrugada. «Esperanza, ¿David está seguro en esta casa?» El cambio en su expresión fue inmediato y devastador. Los ojos se le llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¿Por qué me pregunta eso?», susurró. «Porque me han informado sobre la situación con Aurelio. Sé que hay una investigación en curso, pero mi preocupación es por el niño. Como cristiano, no puedo quedarme de brazos cruzados si un menor está en peligro». Esperanza rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que parecían salir desde algún lugar muy oscuro de su alma. «No sé qué hacer», dijo entre lágrimas. «Los ancianos me dijeron que debía esperar, que no podía hablar del tema con nadie fuera de la congregación. Pero David, mi pobre David, está tan asustado, tan cambiado. ¿Desde cuándo sabe lo que está pasando?» «Hace 3 meses. David me contó lo que su padre le había estado haciendo desde que cumplió 7 años. Al principio no quise creerlo, pero después vi las señales que había estado ignorando. Mi estómago se contrajo. 2 años. Ese niño había estado sufriendo abuso durante 2 años y ahora llevaba 3 meses adicionales esperando que la investigación bíblica llegara a alguna conclusión. ¿Reportó esto a las autoridades?» El hermano Rodrigo me dijo que sería una falta de fe hacia Jehová, que la organización sabía cómo manejar estos asuntos y que involucrar a las autoridades seculares podría traer oprobio sobre el nombre de Dios. «Esperanza», dije con toda la firmeza que pude reunir, «un niño está siendo abusado. Eso no es un asunto religioso, es un crimen. Y los crímenes deben reportarse a la policía. Pero los ancianos están equivocados». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez en mi vida que cuestionaba abiertamente la autoridad de los ancianos, y el sonido de mi propia voz diciéndolo me sorprendió. «¿Usted cree que debería ir a la policía?», preguntó Esperanza, secándose las lágrimas.
Creo que usted es la madre de David y su primera responsabilidad es protegerlo. Los ancianos no viven en esta casa. Usted sí. En ese momento escuchamos pasos en las escaleras. David bajó lentamente, con esa caminata cautelosa de los niños que han aprendido a no hacer ruido. Cuando me vio, se detuvo a mitad de escalón. «Hola, David», le dije con la voz más suave que pude. Él no respondió, pero tampoco se escondió como las veces anteriores. Sus ojos tenían esa misma expresión de súplica que había notado desde la primera visita. «¿Quieres acompañarnos un momento?», le pregunté. David miró a su madre, quien asintió levemente. El niño se acercó y se sentó en el brazo del sofá donde estaba Esperanza, manteniendo cierta distancia de los adultos. «David», dije cuidadosamente, «quiero que sepas que hay personas que quieren ayudarte. No todos los adultos están ciegos a lo que está pasando». Por primera vez, el niño me miró directamente a los ojos. Vi en ellos años de dolor silencioso, pero también un destello de esperanza. «¿Usted le va a creer a mi mamá?», preguntó con voz pequeña. «Claro que le voy a creer, y vamos a hacer algo para que esté seguro». Esperanza y yo pasamos la siguiente hora desarrollando un plan. Ella iría a la fiscalía el lunes por la mañana a presentar la denuncia formal. Yo la acompañaría como testigo moral, aunque sabía que eso probablemente me traería problemas con la congregación. «Hermano Miguel», dijo Esperanza antes de que me fuera, «¿por qué está haciendo esto? Los otros ancianos van a estar muy molestos». «Porque hay cosas más importantes que complacer a los ancianos», respondí, «y proteger a un niño inocente es una de ellas». El domingo por la mañana llegué al Salón del Reino con una mezcla de nerviosismo y determinación. Durante la reunión noté las miradas del hermano Rodrigo. Parecía estar evaluándome, como si sospechara que algo había cambiado en mi actitud. Después de la reunión, me acercó. «Miguel, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación del viernes». «Oh sí, hermano Rodrigo, he reflexionado mucho». «¿Y suspendiste los estudios con la familia Vargas como te pedí?». Aquí llegó el momento de la verdad. Podía mentir, ganar tiempo, evitar el conflicto inmediato, o podía ser honesto y enfrentar las consecuencias. «No los suspendí, hermano Rodrigo. De hecho, ayer hablé con Esperanza sobre la importancia de proteger a su hijo». La expresión de Rodrigo cambió completamente. La calidez paternal desapareció, reemplazada por algo mucho más frío. «¿Qué quieres decir exactamente?». «Que le sugerí que reportara el abuso a las autoridades». Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Otros hermanos comenzaron a notar nuestra conversación y se acercaron discretamente, tratando de escuchar sin parecer obvios. «Miguel», dijo Rodrigo en voz baja pero firme, «creo que necesitas reunirte con el cuerpo de ancianos lo antes posible. Tu actitud está mostrando señales muy preocupantes». «¿Tú qué tipo de señales?». «Rebelión contra la autoridad teocrática, falta de fe en los procedimientos bíblicos, posible apostasía». La palabra apostasía resonó en el salón como una bomba. Varios hermanos que habían estado fingiendo no escuchar ahora nos miraban abiertamente. Apostasía era la acusación más grave que podía hacerse contra un testigo de Jehová. Significaba que te habías rebelado contra Dios mismo. «Hermano Rodrigo», dije manteniendo la calma, «no estoy siendo apóstata. Estoy tratando de proteger a un niño que está siendo abusado. Estás poniendo tu criterio personal por encima de la sabiduría de la organización de Jehová. Eso es precisamente la definición de apostasía». Esa tarde recibí una llamada telefónica del hermano Fernández, el superintendente de la congregación. «Miguel, necesitamos verte mañana a las 7 de la noche en el Salón del Reino. Se ha formado un comité judicial para examinar tu conducta». «¿Un comité judicial?». «Has sido acusado de sembrar división en la congregación y de mostrar actitudes apóstatas. El comité estará compuesto por el hermano Rodrigo, el hermano González y yo». Colgué el teléfono con manos temblorosas.
En 30 años como testigo de Jehová, nunca había enfrentado un comité judicial. Sabía que era el primer paso hacia una posible desasociación, la muerte civil y espiritual en el mundo de los testigos de Jehová. Esa noche llamé a mi madre. «Mamá, necesito contarte algo importante». «¿Qué pasa, mijo?». Le expliqué toda la situación, el caso de abuso, mi decisión de ayudar a Esperanza, la reacción de los ancianos, el comité judicial que enfrentaría al día siguiente. El silencio al otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. «Miguel», dijo finalmente, «espero que sepas lo que estás haciendo». «¿Tú qué piensas, mamá? ¿Crees que estoy equivocado?». Otro silencio largo. «Mijo, yo he sido testigo de Jehová durante 40 años. He visto cómo la organización maneja estas situaciones. A veces es complicado. Cuando tu prima Elena era niña, hubo una situación similar en su congregación. Un hermano que hacía cosas inapropiadas con las niñas. Los ancianos manejaron el asunto internamente. El hermano fue reprendido privadamente, pero nunca desasociado. ¿Y qué pasó con las niñas? Las familias fueron instruidas a no hablar del tema. Se les dijo que era mejor para la reputación de la congregación. Mamá, ¿no ves que eso está mal? Miguel, la organización sabe lo que hace. Quizás no entendemos todos los factores involucrados. Esa conversación me llenó de una tristeza profunda. Mi propia madre, la mujer que me había enseñado los principios bíblicos de justicia y protección a los indefensos, estaba más preocupada por la reputación de la organización que por el bienestar de las víctimas. El lunes por la mañana acompañé a Esperanza a la fiscalía. Fue una experiencia desgarradora escucharla relatar los detalles del abuso que David había sufrido, pero también sentí una profunda satisfacción de estar haciendo lo correcto. «Señora Vargas», le dijo la fiscal encargada del caso, «¿por qué esperó tanto tiempo para reportar esto? Me dijeron en mi congregación religiosa que debía esperar a que ellos resolvieran el asunto internamente». «¿Su congregación religiosa? ¿Cuál es su religión?». «Soy testigo de Jehová». La fiscal intercambió una mirada significativa con su asistente. «Señora Vargas, este no es el primer caso de este tipo que vemos relacionado con esa organización. El procedimiento es claro. Cualquier sospecha de abuso infantil debe reportarse inmediatamente a las autoridades. Ninguna institución religiosa tiene autoridad para manejar crímenes internamente». Aurelio fue arrestado esa misma tarde en su lugar de trabajo. La noticia corrió como pólvora por toda la congregación. Los teléfonos no pararon de sonar, y para el martes por la mañana, toda la comunidad de testigos de Jehová en Medellín sabía que Miguel Herrera había traicionado a un hermano entregándolo a las autoridades seculares. El martes por la noche llegué al Salón del Reino 15 minutos antes de la hora citada. El estacionamiento estaba vacío excepto por 3 autos, los de los ancianos que conformarían mi comité judicial. Entré por la puerta trasera y me dirigí al salón de la biblioteca, donde me habían dicho que se realizaría la reunión. La habitación era pequeña, con estantes llenos de publicaciones de la Watchtower y una mesa redonda en el centro. Los 3 ancianos ya estaban sentados, con carpetas abiertas frente a ellos y expresiones severas en sus rostros. «Buenas noches, Miguel», dijo el hermano Fernández. «Toma asiento». Me senté en la silla que habían colocado frente a ellos, sintiéndome como un acusado ante un tribunal. «Miguel», comenzó Rodrigo, «estamos aquí porque tu conducta reciente ha causado gran preocupación entre los ancianos. Has desobedecido instrucciones directas, has sembrado división en la congregación y has puesto tu criterio personal por encima de la autoridad teocrática». «Hermano Rodrigo», respondí, «simplemente traté de proteger a un niño que estaba siendo abusado». Al reportar a un hermano bautizado a las autoridades seculares sin seguir los procedimientos bíblicos apropiados, intervino González.
¿Cuáles son los procedimientos bíblicos para el abuso infantil?, pregunté. Los tres intercambiaron miradas. Los asuntos internos de la congregación deben manejarse internamente, dijo Fernández. Pablo escribió claramente que los cristianos no deben llevar a otros cristianos ante tribunales seculares. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano comete un crimen contra un niño? Eso se maneja a través del comité judicial, respondió Rodrigo. Si se determina que hay culpabilidad, el hermano es desasociado y entonces puede enfrentar las consecuencias legales. Y mientras tanto el niño sigue siendo abusado. Miguel, dijo Fernández con tono de reproche, tu actitud muestra una falta de fe preocupante en los procedimientos que Jehová ha establecido a través de su organización. La reunión continuó durante 2 horas. Me hicieron preguntas sobre mi fe en la organización, sobre mi disposición a ser obediente a la autoridad teocrática, sobre mi arrepentimiento por haber causado división en la congregación. A cada pregunta respondí con honestidad. Sí, seguía creyendo en Dios. No, ya no confiaba ciegamente en todos los procedimientos de la organización. Sí, volvería a ser lo mismo si otro niño estuviera en peligro. Miguel, dijo finalmente Rodrigo, ¿estás dispuesto a escribir una carta de arrepentimiento reconociendo tu error y comprometiéndote a no interferir en asuntos disciplinarios de la congregación en el futuro? Miré a los 3 hombres sentados frente a mí. Los había respetado durante años, había confiado en su sabiduría, había seguido sus consejos en momentos difíciles de mi vida, pero ahora los veía de manera diferente. No puedo arrepentirme de haber protegido a un niño inocente, dije finalmente. Entonces, este comité se reunirá en privado para tomar una decisión, anunció Fernández. Te comunicaremos el resultado mañana. Mientras salía del salón del reino esa noche, sabía que mi vida como testigo de Jehová había llegado a su fin, pero por primera vez en meses dormí en paz. El miércoles por la noche llegué al salón del reino con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Durante el día había recibido llamadas de varios hermanos de la congregación, algunos para expresar su apoyo silencioso, otros para tratar de convencerme de que reconsiderara mi posición. Pero la llamada que más me marcó fue la de mi madre esa mañana. «Mijo», me había dicho con voz quebrada, «sea cual sea la decisión del comité, quiero que sepas que te amo. Pero también amo a Jehová. Y si los ancianos determinan que...» No había podido terminar la frase, pero yo entendí perfectamente lo que trataba de decirme. Si era desasociado, ella tendría que elegir entre su hijo y su fe. Y conociendo a mi madre, sabía cuál sería su elección. El salón del reino estaba más lleno de lo habitual para una reunión de entre semana. Era evidente que muchos hermanos habían venido específicamente para escuchar el anuncio de mi destino. Me senté en mi lugar habitual, tercera fila, al lado derecho, donde había estado sentándome durante 30 años. La reunión siguió su programa normal durante la primera hora. Estudio del libro, consideración de la escuela del ministerio teocrático, discursos de los hermanos sobre diversos temas bíblicos. Todo transcurrió como si fuera una noche cualquiera, pero yo podía sentir la tensión en el ambiente, las miradas furtivas, los susurros contenidos, la expectativa palpable. Al final de la reunión, después de la oración final, el hermano Fernández se acercó al podio con una expresión solemne que conocía bien, la misma que había visto en docenas de anuncios disciplinarios a lo largo de los años. «Hermanos», dijo con voz clara que resonó en todo el salón, «tenemos un anuncio que hacer». El silencio fue inmediato y absoluto. Ni siquiera se escuchaba el rumor habitual de los niños pequeños. Miguel Herrera ya no es uno de los testigos de Jehová. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia final. No hubo explicaciones adicionales. No hubo detalles sobre las razones. Ese era el protocolo. Un anuncio simple, directo, definitivo.
Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Miré alrededor del salón y vi las reacciones de las personas que habían sido parte de mi vida durante décadas. Algunos apartaron la mirada inmediatamente, como si mi presencia los contaminara. Otros me miraron con expresiones de pena genuina. Unos pocos, muy pocos, me sostuvieron la mirada con lo que interpreté como respeto silencioso. Mi madre estaba sentada 4 filas detrás de mí. Cuando volteé a mirarla, ella tenía los ojos fijos en sus manos, que descansaban sobre su Biblia abierta. No levantó la vista, no me miró, no hizo ningún gesto de reconocimiento. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella en ese preciso momento. Me levanté lentamente de mi asiento. Nadie me había pedido que me fuera, pero todos entendíamos el protocolo. Una persona desasociada no tenía lugar en el salón del reino. Caminé por el pasillo central hacia la salida, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre mis espaldas. En la puerta me detuve y me di vuelta para mirar una última vez el lugar que había sido mi segundo hogar durante 3 décadas. Vi a los hermanos con quienes había estudiado la Biblia, las hermanas que habían preparado comidas para mis visitas pastorales, los jóvenes a quienes había enseñado los principios bíblicos. Ahora todos me miraban como a un extraño peligroso. Salí del salón del reino y caminé lentamente hacia mi auto bajo la luz amarillenta de los faroles del estacionamiento. El aire nocturno de Medellín tenía esa humedad característica que siempre me había reconfortado, pero esa noche se sentía pesado, opresivo. Antes de subir al auto, escuché pasos detrás de mí. Me volteé esperando ver a algún hermano que quisiera expresar apoyo o reproches, pero para mi sorpresa era David, el niño de 8 años cuya protección había costado mi membresía en la congregación. «Hermano Miguel», dijo con su vocecita pequeña. «Hola David, ¿qué haces aquí? Mi mamá me trajo. Ella dijo que usted iba a estar aquí esta noche». Esperanza apareció detrás de él, caminando cautelosamente. Se veía nerviosa, como si no estuviera segura de si acercarse a mí era lo correcto. «Miguel», dijo cuando llegó hasta donde estábamos, «¿es cierto lo que escuchamos? ¿Lo expulsaron por ayudarnos?» «Sí, Esperanza, pero no me arrepiento. ¿Por qué hizo eso por nosotros? Nosotros ni siquiera somos su familia». Miré a David, que me observaba con esos ojos grandes que habían visto demasiado dolor para su edad. Luego miré a Esperanza, una mujer que había encontrado el valor para proteger a su hijo a pesar de todas las presiones religiosas y sociales. «Porque algunas cosas son más importantes que las reglas de cualquier organización», respondí, «y proteger a un niño inocente es una de ellas». David se acercó y me abrazó las piernas con fuerza. Sentí sus lágrimas mojando mi pantalón. «Gracias por creerme», susurró. Nadie más me creía. Esperanza también tenía lágrimas en los ojos. «Miguel, quiero que sepa que Aurelio confesó todo cuando lo arrestaron. David ya está en terapia y estamos empezando una nueva vida en otra ciudad. Su sacrificio no fue en vano». «Sacrificio», dije, acariciando la cabeza de David. «Esto no ha sido un sacrificio. Ha sido una liberación». En ese momento salieron algunos hermanos del salón del reino. Cuando vieron a Esperanza y David conmigo, sus expresiones se endurecieron visiblemente. Esperanza lo notó inmediatamente. «Vámonos, David», dijo, tomando la mano de su hijo. «No queremos causar más problemas». «Esperanza». La detuve antes de que se alejara. «Ustedes nunca han sido un problema, han sido una bendición». Después de que se fueron, me quedé solo en el estacionamiento, viendo cómo los últimos hermanos salían del salón y subían a sus autos. Algunos me miraron con lástima, otros con desprecio, algunos con curiosidad, pero nadie se acercó a hablar conmigo. El protocolo de la desasociación había comenzado oficialmente. Yo era una persona muerta para ellos. Subí a mi auto y arranqué el motor.
Mientras salía del estacionamiento, eché un último vistazo al Salón del Reino por el espejo retrovisor. Las luces se estaban apagando una por una, y pronto el edificio quedaría en completa oscuridad. Manejé hacia mi casa en la América con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido todo lo que conocía, mi comunidad, mis amigos, el propósito que había definido mi vida durante 30 años, y muy probablemente la relación con mi madre. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que había hecho lo correcto. Cuando llegué a casa, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Dentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa. Miguel, soy la hermana Carmen, la vecina de la Congregación del Norte. Mi nieta me contó algo sobre su tío, pero cuando traté de hablar con los ancianos, me dijeron que no causara problemas. Después de lo que usted hizo, ella se animó a contarme todo. Mañana iremos juntas a la policía. Gracias por enseñarnos que proteger a los niños es más importante que proteger reputaciones. Que Dios lo bendiga. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había tomado la decisión más difícil de mi vida y las consecuencias recién estaban comenzando. Pero tenía paz en mi conciencia. Los primeros días después de la desasociación fueron como navegar en un mar completamente desconocido. Despertar cada mañana sin el marco de referencia que había estructurado mi vida durante 30 años me llenaba de una desorientación profunda. El jueves por la mañana, cuando sonó mi despertador a las 5:30 como siempre, me quedé acostado preguntándome para qué levantarme. No había reunión que preparar, no había estudios bíblicos que dirigir, no había informes de predicación que completar. Mi rutina matutina se había evaporado junto con mi identidad como testigo de Jehová. El teléfono comenzó a sonar desde temprano. Reconocí los números de varios hermanos de la congregación, pero sabía que no llamaban para expresar apoyo. El protocolo de la desasociación era claro. El contacto con personas expulsadas debía limitarse a lo absolutamente necesario, y solo con el propósito de motivar el arrepentimiento. No contesté ninguna llamada. A media mañana llegó mi madre. La vi desde la ventana de mi habitación, parada frente a la puerta principal, con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Bajé a abrirle, pero cuando nuestros ojos se encontraron, ella apartó la mirada inmediatamente. «Mijo», dijo sin mirarme, «vine a recoger las publicaciones que tienes aquí». ¿Las publicaciones? Las revistas, los libros de estudio, las Biblias de la organización. Ya no puedes tenerlas. Entendí que no era una decisión de ella, sino una instrucción que había recibido de los ancianos. Las personas desasociadas no podían conservar literatura de la organización. «Están en el estudio del segundo piso», le dije. Subimos en silencio. Mi madre recorrió las estanterías donde durante años había acumulado décadas de revistas La Atalaya, libros de estudio bíblico, Biblias con notas marginales escritas a mano durante miles de horas de preparación personal. Cada publicación representaba una parte de mi historia espiritual. «Mamá», dije mientras ella empacaba los libros en cajas de cartón, «¿realmente crees que soy malvado por haber protegido a un niño?» Ella se detuvo, con un ejemplar de «La verdad os hará libres» en las manos, pero no me miró. «Miguel, no es sobre si eres malvado o no, es sobre obediencia a la organización de Jehová. ¿Y si la organización está equivocada?» Por primera vez desde que llegó, me miró directamente. Vi lágrimas en sus ojos, pero también algo más duro, más determinado. «La organización no puede estar equivocada, Miguel. Si empezamos a cuestionar a la organización, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra conciencia, nos queda el sentido común, nos queda la compasión básica por los niños inocentes. Miguel, ya no puedo hablar de estas cosas contigo». Los ancianos fueron muy claros sobre cuál debe ser mi actitud. Terminó de empacar en silencio.
Cuando se preparaba para irse, me detuve. «Mamá, ¿esto significa que ya no soy tu hijo?» Se quedó inmóvil por varios segundos, de espaldas a mí, con las cajas en los brazos. «Siempre serás mi hijo», susurró sin voltear. «Pero ya no puedes ser parte de mi vida mientras no regreses a Jehová». Se fue sin despedirse, dejando mi casa vacía de toda la literatura que había definido mi identidad espiritual durante décadas. Esa tarde recibí una visita inesperada. Era el hermano Carlos, un anciano de la congregación del norte de la ciudad, a quien conocía de las asambleas distritales. Venía acompañado por otro hermano que no reconocí. «Miguel», dijo Carlos cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Los hice pasar a la sala, curioso sobre el propósito de su visita. «Hermano Miguel», comenzó Carlos, «sabemos de tu situación y de las razones detrás de tu desasociación. Queremos que sepas que no todos los ancianos estamos completamente de acuerdo con cómo se manejó tu caso». Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Un anciano cuestionando la decisión de un comité judicial? ¿Qué quieren decir? Que tu caso ha abierto conversaciones muy difíciles entre varios cuerpos de ancianos de la ciudad. El caso de Aurelio no es aislado, Miguel. Hemos estado lidiando con situaciones similares en nuestras congregaciones. El hermano que lo acompañaba, que se había presentado como Rafael, habló por primera vez. En mi congregación tuvimos un caso hace 2 años. Un siervo ministerial que abusaba de su hijastra. Los ancianos manejaron el asunto según los procedimientos, pero la niña siguió sufriendo durante meses mientras se investigaba. ¿Y qué pasó finalmente? El hermano fue reprendido privadamente y transferido a otra congregación. La familia nunca reportó el caso a las autoridades porque se les dijo que sería una falta de fe. ¿Y la niña? Intentó suicidarse el año pasado. Tiene 14 años. Un silencio pesado se instaló en la habitación. «Miguel», continuó Carlos, «algunos de nosotros hemos estado orando y estudiando sobre este tema. Creemos que la organización necesita reconsiderar sus políticas sobre el abuso infantil. ¿Están sugiriendo cambios en los procedimientos oficiales? Estamos sugiriendo que los ancianos individuales tenemos la responsabilidad de proteger a los niños, incluso si eso significa ir más allá de lo que indican las pautas actuales». Rafael asintió. «Después de lo que tú hiciste, 3 familias en mi congregación han encontrado el valor para reportar casos que habían estado silenciando. Los ancianos superiores no están contentos, pero los niños ahora están seguros. ¿Y ustedes qué van a hacer?». «Vamos a seguir tu ejemplo», dijo Carlos con determinación. «Si encontramos casos de abuso, los reportaremos a las autoridades inmediatamente, sin esperar comités judiciales o procedimientos internos. ¿Saben que eso probablemente les costará sus posiciones como ancianos? Sí, lo sabemos, pero preferimos perder nuestros títulos que perder nuestra humanidad». Cuando se fueron, me quedé reflexionando sobre la conversación. Mi expulsión no había sido el final de algo, sino el comienzo. Había despertado conciencias que habían estado dormidas durante años. Los días siguientes trajeron más sorpresas. Recibí llamadas de ex-testigos de Jehová de otras ciudades que habían escuchado sobre mi caso a través de redes informales. Algunos me invitaron a participar en grupos de apoyo para personas que habían dejado la organización. Otros me pidieron que compartiera mi experiencia en foros y reuniones. Una llamada particularmente significativa llegó el domingo por la mañana, justamente a la hora en que normalmente estaría en la reunión del Salón del Reino. «Señor Herrera, soy la doctora Patricia Mendoza, del Centro de Atención a Víctimas de Abuso. Esperanza Vargas me dio su número. ¿Cómo puedo ayudarla, doctora?». «Señor Herrera, hemos estado siguiendo el caso de David Vargas y estamos impresionados por la valentía que usted mostró al reportar el abuso a pesar de las presiones de su comunidad religiosa. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Lamentablemente, eso no es cierto.
Vemos muchos casos donde las instituciones religiosas protegen a los abusadores en lugar de a las víctimas. Su decisión fue excepcional. ¿En qué puedo servirle? Estamos desarrollando un programa de capacitación para líderes religiosos sobre cómo manejar casos de abuso infantil. ¿Estaría dispuesto a participar como consultor? Su experiencia desde adentro de la organización de los Testigos de Jehová sería invaluable. Acepté sin dudar. Durante las siguientes semanas, mi vida tomó una dirección completamente inesperada. En lugar de las reuniones en el Salón del Reino, ahora asistía a sesiones de capacitación en el Centro de Víctimas. En lugar de estudios bíblicos con personas interesadas en convertirse, ahora ayudaba a capacitar psicólogos y trabajadores sociales sobre las dinámicas específicas de abuso en comunidades religiosas cerradas. Mi conocimiento íntimo de la estructura de poder de los Testigos de Jehová, sus procedimientos internos y las presiones psicológicas que ejercían sobre las familias resultó ser extremadamente valioso para los profesionales que trabajaban con víctimas de esa comunidad. Un mes después de mi desasociación, la doctora Mendoza me hizo una propuesta que cambiaría mi vida permanentemente. Miguel, hemos visto el impacto que ha tenido tu trabajo con nosotros. ¿Has considerado formalizarlo? ¿Formalizarlo cómo? Estamos abriendo una nueva posición, coordinador de enlace comunitario, especializado en comunidades religiosas. El trabajo incluiría capacitación, consultoría y apoyo directo a víctimas y familias. ¿Te interesaría? Era como si el universo me estuviera ofreciendo un nuevo propósito justo cuando había perdido el anterior. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Miguel, quiero que sepas algo. En los 30 años que llevo trabajando en protección infantil, pocas veces he visto a alguien que combine tu conocimiento técnico de estas organizaciones con tu genuina compasión por las víctimas. Creo que este trabajo podría ser tu verdadera vocación. Esa noche, mientras caminaba por mi barrio La América, las mismas calles donde había predicado durante décadas, reflexioné sobre el camino inesperado que había tomado mi vida. Había perdido mi identidad como testigo de Jehová, mi comunidad religiosa, la relación con mi madre y la estructura que había dado significado a mis días durante 30 años. Pero había ganado algo más. La oportunidad de usar mi experiencia dolorosa para proteger a otros niños, para capacitar a otros adultos sobre cómo reconocer y responder al abuso, para ser parte de la solución en lugar de parte del encubrimiento. Por primera vez desde mi expulsión, sentí que mi futuro podía ser incluso más significativo que mi pasado. 5 años han pasado desde aquella noche en el Salón del Reino, cuando mi nombre fue borrado de la lista de los Testigos de Jehová. Mientras escribo estas líneas, estoy sentado en mi nueva oficina en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso, mirando por la ventana los cerros que rodean Medellín. El aroma del café recién preparado flota en el ambiente, mezclándose con el sonido lejano del tráfico matutino y las risas de los niños que juegan en el parque cercano. Mi vida actual es radicalmente diferente a la que llevaba como testigo de Jehová, pero paradójicamente siento que ahora estoy cumpliendo el verdadero propósito por el cual vine a este mundo. Como coordinador de enlace comunitario, mi trabajo consiste en ser el puente entre las víctimas de abuso en comunidades religiosas y el sistema de protección estatal. Durante estos años he trabajado con más de 200 familias, ayudándolas a navegar el complejo proceso de denuncia, terapia y reconstrucción de sus vidas después del trauma. David Vargas, el niño cuya protección cambió mi destino, ahora tiene 13 años. Esperanza me envía fotos suyas cada pocos meses. Un muchacho sonriente que practica fútbol, saca buenas notas en el colegio y, según me cuenta su madre, quiere estudiar psicología
para ayudar a otros niños como me ayudaron a mí. Viven en Bogotá ahora, lejos de los recuerdos dolorosos de Medellín, construyendo una nueva vida sin las sombras del pasado. Aurelio cumple una condena de 12 años en la cárcel. Según supe por los informes judiciales, finalmente confesó no solo el abuso hacia David, sino también hacia otros 2 niños en congregaciones anteriores. Su caso abrió una investigación más amplia que resultó en el procesamiento de otros 4 miembros de diferentes congregaciones de Testigos de Jehová en Colombia. La organización, como era de esperarse, nunca reconoció públicamente los problemas sistemáticos en su manejo de casos de abuso. Sin embargo, los cambios silenciosos han sido evidentes. Varios ancianos de la región han adoptado una política no oficial de reportar inmediatamente a las autoridades cualquier sospecha de abuso infantil, sin esperar los lentos procesos de comités judiciales. Carlos y Rafael, los ancianos que me visitaron después de mi expulsión, cumplieron su promesa. Ambos fueron removidos de sus posiciones después de reportar casos a las autoridades. Pero ambos me han dicho en conversaciones posteriores que nunca se arrepintieron de su decisión. Miguel, me dijo Carlos la última vez que nos encontramos, perdí mi título de anciano, pero gané mi dignidad como ser humano. Mi relación con mi madre sigue siendo el aspecto más doloroso de esta nueva vida. Seguimos viviendo en la misma ciudad, a veces nos cruzamos en el supermercado o en el centro comercial, pero mantenemos el protocolo de la desasociación. Ella me mira, yo la miro. Ambos sabemos que nos amamos, pero ninguno de los dos se acerca al otro. Hace 6 meses, cuando cumplió 70 años, le envié una tarjeta de felicitación sin firma. Al día siguiente, encontré una nota manuscrita en mi buzón. Gracias, mijo. Espero que algún día puedas volver a casa. No estaba firmada, pero reconocí su letra inmediatamente. He aprendido a vivir con esa pérdida, como una herida que cicatriza pero nunca desaparece completamente. Algunas decisiones correctas tienen costos permanentes, y la pérdida de mi madre es el precio que pago por haber elegido proteger a los niños inocentes. Mi trabajo en el centro me ha conectado con una comunidad completamente diferente. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados especializados en derechos de la infancia, otros exmiembros de organizaciones religiosas que encontraron el valor de romper con sistemas abusivos. Es un mundo donde las preguntas difíciles no son consideradas apostasía, sino pensamiento crítico necesario. La doctora Mendoza se ha convertido en una mentora y amiga. Bajo su guía, he desarrollado un protocolo específico para trabajar con víctimas de abuso en comunidades de Testigos de Jehová, que ahora se usa en varios centros de atención del país. Tu historia es importante, Miguel, me dijo hace unas semanas durante una de nuestras reuniones semanales. No solo porque ayudaste a David, sino porque demostraste que es posible elegir la conciencia por encima de la obediencia ciega. El protocolo que desarrollamos incluye entrenamiento para profesionales sobre la estructura de poder de los Testigos de Jehová, las presiones específicas que enfrentan las víctimas de esa comunidad y los métodos más efectivos para ayudarlas a encontrar su voz y buscar justicia. Recientemente comenzamos a trabajar con otras denominaciones religiosas que han reconocido problemas similares en sus estructuras. Es reconfortante ver que algunas instituciones religiosas están dispuestas a confrontar honestamente sus fallas y implementar cambios reales para proteger a los menores. Mi rutina actual es muy diferente a la que tenía como testigo de Jehová, pero igualmente significativa. Los lunes y miércoles facilito grupos de apoyo para exmiembros de organizaciones religiosas. Los martes y jueves capacito a profesionales en hospitales y escuelas sobre cómo identificar señales de abuso en contextos religiosos. Los viernes
Trabajo directamente con familias en proceso de denuncia y recuperación. Los sábados, el día que antes dedicaba a la predicación de casa en casa, ahora lo dedico a algo que considero igualmente sagrado: trabajo voluntario en un refugio para menores víctimas de abuso. Allí leo cuentos, ayudo con las tareas y simplemente escucho a niños que necesitan saber que hay adultos en los que pueden confiar. Los domingos, en lugar de asistir al Salón del Reino, camino por las montañas que rodean Medellín. En esos momentos de silencio y contemplación, siento una conexión con lo sagrado que nunca experimenté durante 30 años de reuniones religiosas obligatorias. Es una espiritualidad personal, sin intermediarios organizacionales, basada en la gratitud por poder usar mi experiencia dolorosa para hacer una diferencia positiva en el mundo. No tengo una religión formal ahora, pero tengo algo que considero más valioso: una misión clara y una conciencia limpia. Hace 3 meses recibí un reconocimiento del Ministerio de Protección Social por mi trabajo en prevención de abuso infantil. Cuando subí al podio a recibir la placa, pensé en el niño de 8 años que me miraba desde la ventana de una casa rosada, suplicando silenciosamente que alguien le creyera, que alguien lo protegiera. Este reconocimiento no es mío, dije en mi discurso de agradecimiento. Es de todos los niños valientes que encontraron el valor de hablar y de todas las madres que eligieron proteger a sus hijos por encima de proteger instituciones. Al final de cada día, cuando apago las luces de mi oficina y me dirijo a casa, siento una satisfacción profunda que nunca experimenté como testigo de Jehová. No es la satisfacción de cumplir con reglas organizacionales o de mantener una imagen espiritual, sino la satisfacción simple y poderosa de saber que mi existencia hace que el mundo sea un lugar un poco más seguro para los niños. Esta historia terminó siendo sobre mucho más que mi expulsión de una organización religiosa. Se convirtió en una historia sobre encontrar el valor de elegir la compasión sobre la conformidad, la conciencia sobre la obediencia ciega, y la protección de los inocentes sobre la preservación de reputaciones institucionales. Si tuviera que vivir todo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.